este tema damos la bienvenida al estudio al doctor Francisco Vázquez. Él es catedrático de Derecho Procesal Constitucional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Blanca, buenas tardes. Muchas gracias. Pues cuéntenos un poco a qué se debe que la Constitución, la primera en su tipo en la Ciudad de México, esté impugnada, pues que los diputados y los senadores y todos los asambleístas que estuvieron ahí, exactamente, que conformaron la Constituyente, no hicieron su trabajo bien. No, mira, el trabajo lo hicieron. Lo que pasa es que ese proceso estuvo de una u otra manera en tela de duda desde el principio, incluso desde la conformación de la propia Asamblea Constituyente. Sabemos que los integrantes de la misma pues no eran... Los ciudadanos no votamos por personas en lo particular, sino votamos por listas. El 40% de ellos eran incluso diputados y senadores federales. Es decir, ya estuvo cuestionado desde el inicio. Desde el punto de vista de la teoría constitucional, que es a lo que a nosotros nos convoca como estudiosos del derecho constitucional, pues hay muchos métodos distintos y diversos que se han seguido, por ejemplo, en la sanción de constituciones contemporáneas. Y estoy pensando en la del Ecuador del 2008, en la de Bolivia del 2009, en donde se siguen métodos que permiten ciudadanizar el debate, ¿no? Que me parece que ahí hay un área de oportunidad muy importante. ¿Por qué queremos hoy por hoy poner en tela de debate nuevamente el contenido de la Constitución, a pesar de que ya fue aprobada? Claro. Precisamente por lo que mencionabas, Blanca, porque hoy por hoy hay sendas impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia que se tendrán que resolver. De hecho, la Corte apenas en agosto pues ya resolvió, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y ya declaró la inconstitucionalidad de 2 artículos de la Constitución que prohibían, por ejemplo, la reelección de los diputados en el Congreso local. ¿Con esto qué quiero decir? Que en realidad las deficiencias técnicas, las deficiencias jurídicas que nosotros estamos advirtiendo, ¿no?, como estudiosos, pues no son una idea peregrina, sino que la propia Corte ya empezó a advertir ese tipo de problemas. Ahí creo que lo que nos convoca como ciudadanía es advertir que todas estas deficiencias técnicas y jurídicas generan 2 efectos que me parece son perjudiciales. El primero de ellos es un margen de inseguridad jurídica para ti, Héctor, para nosotros como ciudadanos, en torno a que no vamos a tener claridad respecto de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en la capital. Esto derivado de 3 deficiencias que nosotros hemos englobado. En primer lugar, se reconocen derechos limitados. En segundo lugar, se reconocen derechos ambiguos y en tercer lugar, se reconocen derechos que son irrealizables. ¿Ejemplos? Un ejemplo muy sencillo. En cuanto a los derechos limitados, ¿no? Por ejemplo, se reconoce el derecho al secreto o a la tutela del secreto profesional de los periodistas. Algo que para ustedes dos, sin duda alguna, y para todos los que conforman el equipo de Financiero, pues será muy benéfico. Pero nada se dice en torno al secreto profesional de los abogados, de los médicos, de los psicólogos, de los psiquiatras. ¿Cuántas otras profesiones no requieren la misma tutela legal? Pero nada se dice en la Constitución. Deficiencias técnicas en su clausulado generan este otro efecto que es perjudicial, que es, nosotros denominamos en el ámbito del derecho lo que son las cláusulas de eficacia inversa. Cláusulas que por su deficiencia, lejos de concretar la misión y la vocación para las que están destinadas, generan el efecto inverso, ¿no? Son, digamos, lo suficientemente ambiguas como para que no se puedan realizar. Es cuando decimos hay lagunas en la ley. Lagunas, ambigüedad. Ahí, exactamente. Déjame ponerte otro ejemplo. Cometes un delito, vas al Ministerio Público y entonces pues te dejan en libertad porque no está bien especificado con puntos y comas en la ley el delito que acabas de cometer. Exactamente, o bien porque la propia ambigüedad le permite, por ejemplo, al ciudadano solicitar el ejercicio, la protección de ciertas actividades que a lo mejor no tendrían que estar protegidas. Te pongo otro ejemplo. En la Constitución, evidentemente, de la Ciudad de México se prohíbe la discriminación por preferencia sexual, lo que incluso está ya tutelado, está vedado por la Constitución Federal. Sin embargo, incorpora otro concepto, que es el de la orientación sexual. Esto que genera la ambigüedad, tal y como está diseñada la cláusula, daría la posibilidad de que pasado mañana se pudiera o se pretendiera tutelar la pedofilia como una orientación sexual. Y esto no es un invento, fíjate, apenas a inicios de este año, en el Congreso, en el Parlamento canadiense, se hablaba de que la pedofilia era una orientación sexual comparable con la heterosexualidad. Es decir, ya hay corrientes que empiezan a manejar este tipo de discursos y más allá aquí de la valoración en torno al contenido de sí o sí no, creo que es un tema que no puede quedar exento o al margen de la ciudadanía, ¿no? Máxime nosotros los capitalinos, de que existan este tipo de ambigüedades o problemas en la Constitución que pueden llegar a generar este tipo de problemáticas, ¿no? Es importante que, Francisco, vienes a este estudio de Bitácora Política para ponernos
al día de cómo está este proceso, porque entre el sismo, entre temporada electoral, entre la coyuntura misma, pues se nos pasa el tiempo, pero hay otras cosas que van caminando, ¿no? Como es en donde este tema de la anticonstitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México, que tiene como trabajo la Suprema Corte de Justicia. Casi para terminar, Francisco, si pudiéramos hacer un mapa de todo lo que está impugnado o de lo cual hay que revisarse, ¿de qué tamaño es el tema? Mira, el tamaño no es pequeño. Te puedo decir que hay acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, son dos distintos procedimientos, incoados por el Senado de la República, por el Ejecutivo Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el Partido Nueva Alianza, por el Partido Morena, por el propio Poder Judicial de la Ciudad de México y por la Procuraduría General de la República. Es decir, todos estos impugnaron en determinadas partes la Constitución de la Ciudad de México. Porque el gobierno de la Ciudad de México, te interrumpo rápidamente, el gobierno de la Ciudad de México y algunos constituyentes se han tirado al piso. Claro. Dicen, no, es que están en contra nuestra, entonces somos las víctimas. Nosotros hicimos las cosas. Nosotros hicimos así. Yo creo que ahí el dato objetivo es este. Son muy diversos órganos del Estado mexicano que en distintas partes están impugnando distintos contenidos. Bien. Por decirte un ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está impugnando que la Constitución de la Ciudad de México le otorga facultades que le competen exclusivamente a la Comisión Nacional, se las está otorgando a la Comisión de la Ciudad de México. Otras facultades está invadiendo, está duplicando funciones y en fin, ahí es donde se empiezan a tener este tipo de problemas. Por eso va a ser importantísimo y convocamos con todo respeto a los ministros de la Suprema Corte a que, como lo hicieron en materia electoral, lo hagan ahora por lo que resta de las demás impugnaciones, tomando en consideración lo siguiente: la Constitución entra en vigor en septiembre del 2018, es decir, hay tiempo para que la Suprema Corte se pronuncie, nos dé claridad, nos dé certeza de qué sí es constitucional, qué no es constitucional, y como capitalinos tengamos precisamente esa seguridad jurídica al momento en que entre en vigor nuestra primera Constitución. Doctor Francisco Vázquez, gracias por estar con nosotros esta noche en Bitácora Política. Al contrario, Blanca, quedo a tus órdenes. Gracias, doctor. Igualmente. Seguimos platicando de eso. Claro que sí, con mucho gusto. Sin duda, Gracias. importante, Héctor, si no, ¿cómo nos vamos?